Cada cultura posee su propia visión de cómo se originó el mundo y la creación del hombre, ya sea directamente por obra de una mano creadora, como es el caso del cristianismo, o por el azar de los acontecimientos, siendo el nacimiento del universo una consecuencia de otro proceso distinto. Es este último caso del que les vengo a hablar el día de hoy, la creación desde la perspectiva de la mitología china. En un principio, tanto el cielo como la tierra se encontraban unidos, y el estado del universo era el del caos más absoluto. Aquel universo primigenio era en realidad un gran huevo de color negro, dentro del cual dormía un largo sueño el dios Panku o Pangu, un sueño que se prolongó durante 18.000 años. Cuando Panku finalmente despertó, se sintió atrapado dentro del huevo y con un hacha lo hizo pedazos para poder salir. Los trozos del huevo que habían mantenido a Panku en su letargo se dispersaron, y mientras la clara ascendía y daba forma a los cielos, la parte más fría y turbia quedó en la parte inferior, dando origen a la tierra. El dios había quedado entre ambos planos, con su cabeza en el cielo y sus pies tocando el suelo terrestre, y durante 18.000 años más, tanto Panku como el cielo y la tierra crecieron a razón de 10 pies diarios. Y así fue como el cuerpo colosal de Panku sirvió de división entre el cielo y la tierra durante un largo periodo de tiempo, hasta el día en que le llegó la muerte y su propio cuerpo dio forma a una nueva etapa de la creación. De su aliento surgieron el viento y las nubes del cielo. Su poderosa voz dio forma a los truenos de las tormentas, y sus ojos se transformaron en el sol y en la luna. Sus 5 extremidades se transformaron en 5 enormes montañas y su sangre terminó por convertirse en el agua de los ríos y los océanos del mundo. Las venas que portaban su sangre dieron origen a los largos caminos, mientras que sus poderosos músculos se tornaron en fértiles tierras de cultivo. Las estrellas nacieron de su pelo y su barba. La médula de sus huesos se convirtió en el jade y las perlas, mientras que el sudor que corría por su piel se transformaba en el rocío que cae sobre el mundo cada madrugada. Bueno, eso por un lado, la creación del universo. Ahora debemos centrarnos en la creación del ser humano. Poco después de que Pangu separara el cielo de la tierra, nació Nuwa, la primera diosa. Esta contaba con cabeza y torso humanos y extremidades inferiores en forma de cola de serpiente. La diosa vivió en solitario durante un largo periodo de tiempo y a pesar de transformarse al menos 70 veces al día, no consiguió aplacar la aflicción que la soledad le producía en su interior. Un día, mientras paseaba por el mundo que se había creado entre el cielo y la tierra, se llevó una gran sorpresa al descubrir un estanque frente a ella misma. Se sentó en la orilla y vio que sobre la superficie del agua se había formado una figura idéntica a la suya y que imitaba con exactitud los movimientos que ella realizaba. Inspirada por la imagen de la figura, pensó: si en el mundo hubieran más seres vivos como yo, no tendría que vivir en soledad. Todo se llenaría de vitalidad y colorido. En ese preciso momento, se dio cuenta de que al lado de la orilla del estanque se acumulaba el barro, por lo que juntó un poco e hizo una bola que mezcló con el agua y, basándose en su propia imagen, fue dando forma a un conjunto de pequeños muñecos. Una vez los puso en el suelo, las figuras de barro comenzaron a moverse y a llamarla mamá. Vitoreaban y brincaban repletos de alegría, pues celebraban el nacimiento de la nueva vida. Nuwa se quedó mirando exultante a los pequeños seres vivos que ella misma había creado y los llamó Ren, que significa persona. Sus cuerpos no eran lo suficientemente robustos al haber sido creados por Nuwa. Su apariencia y movimientos se asemejaban a los de las divinidades y diferían aquellos de los animales. Gracias a ello, el ser humano se convirtió en una representación de los dioses y, por lo tanto, adquirió la responsabilidad de regir los asuntos del mundo existentes entre el cielo y la tierra. Nuwa, contenta por el resultado de su creación, continuó dando forma al barro para aumentar aún más la cantidad de seres humanos. Con la alegría que le proporcionaban, la diosa no volvió a sentirse sola jamás. Muy satisfecha por los resultados que estaba obteniendo, Nuwa pasaba los días y las noches creando más y más humanos,
Sin embargo, el mundo era demasiado grande y estaba dedicándole demasiado tiempo a su afanosa tarea sin ni siquiera descansar, por lo que acabó exhausta. Para facilitar la creación, decidió utilizar una rama de mimbre para remover el barro, de manera que cada vez que esparcía la sustancia resultante por el suelo, una gran cantidad de seres humanos cobraban vida. Poco después, las huellas de sus pequeñas figuras comenzaron a cubrir toda la superficie terrestre. Aunque había creado al ser humano, no le había otorgado la inmortalidad, por lo que pensó que era necesario que estos siguieran procreando por sí mismos para extender su especie. Así que creó al hombre y a la mujer que unidos serían capaces de dar a luz a nuevas personas, asegurándose así que las generaciones de seres humanos perduraran en la eternidad. Bueno, basándonos en las mitologías o creencias en los anteriores vídeos, tanto la maya como la sumeria, los personajes reptiloides otra vez hacen su aparición. De manera unánime parece que los antiguos siempre sintieron la necesidad de invocar a un ser reptil en la creación de la vida. ¿Por qué harían esto? ¿Por qué todo debe tener relación con serpientes especialmente? ¿Realmente todas las antiguas civilizaciones crearon a sus deidades de la nada? ¿O efectivamente todos tenían algún tipo de conexión? Muchos creen que los plagios abundan en las religiones, eso está claro. Pero ¿qué podrían tener que ver los mayas con los sumerios o los asiáticos con los egipcios, por dar algunos ejemplos? Todo lo que fue plasmado como información en la antigüedad no se hizo con el afán de esconder la verdad, como se hace ahora. Al contrario, dar a conocer lo que uno veía en esas épocas y dejar registro de lo que sucedía era la consigna. Entonces, vuelvo a hacer la misma pregunta que todos ustedes también se hacen. ¿Por qué los seres reptiles siempre están en el momento de la creación humana? Como quien dice, las coincidencias son muy difíciles de concebir en un mundo antiguo donde la expresión precaria del hombre era la herramienta para dejar constancia de lo que pasó, de lo que aprendieron o de lo que les fue enseñado. Hoy en día es muy fácil desacreditar opiniones por errores de interpretación o por simples incoherencias sociales. Sabemos que en Internet existen muchos exagerados, alarmistas y oportunistas, pero no todos tiramos para el mismo lado, especialmente cuando nos referimos a sucesos extraños, objetos inexplicables, leyendas o mitologías muy metamórficas, estructuras imposibles, etcétera, etcétera. Cada quien trata de buscarle la vuelta a ciertas relaciones que hacían los antiguos para explicar cada suceso, y el que no coincidamos con las opiniones o puntos de vista no quiere decir que no sepamos de lo que estamos hablando. Sencillamente hay tanta información faltante en la historia humana que aún nos cuesta completar los rompecabezas que conforman nuestro verdadero origen.